Por favor, alguna que me recuerde por ahí en unos 15 minuticos guardar la grabación anterior de la sesión. Y como ahorita les voy a compartir pantalla, eso se me pasa. Bien, entonces, aquí hay como mirando cositas de lo que más adelante en otros cursos de construcciones van a entender muy bien. Por ejemplo, ¿sí ven el SketchUp? ¿Sí ven las imágenes? Sí, señor. Ok, Se ve una zapata, creo que es. exactamente. Este elemento que ven por acá, este elemento es una zapata. Es decir, esa parte que estábamos hablando en algún momento de que nos sirve de cimentación para que lo que venga por encima de la estructura sea transmitido al suelo. Es decir, que esto está dentro del suelo. Por ejemplo, ese mismo elemento es este que vemos ahí. Es decir, hace parte, va a estar enterrado, es una parte de la estructura que nosotros no volvemos a ver en la vida, ¿sí? No es fácil de identificar, pues va a quedar enterrada. Estos elementos, digamos, son también en concreto reforzados, ¿sí? Al igual que ese elemento zapata. Pero normalmente los que son horizontales, les estaba diciendo, hacen referencia a que son vigas. Para el caso, si estamos hablando de la parte de abajo, lo más cercano al terreno, ¿sí? Vamos a denominar a toda esa parte como cimentación. Entonces, estas en su momento serán vigas de cimentación, ¿sí? Vigas de cimentación. Cuando estemos, digamos, en algún muro, pues miraremos de pronto otro tipo de viga y entonces la llamaremos o viga de amarre sobre muro, o viga sobre muro, o viga corona, o específicamente la que estaba comentando la compañera, la viga cinta. Entonces, normalmente las vigas cintas ya por simplemente ser parte de digamos, un amarre final de todos los elementos que están por allí conformando diafragmas, es decir, unos elementos que transmiten cargas y pueden estar, digamos, sometidos a esfuerzos, normalmente son de una sección pequeña. ¿Qué significa una sección? Entonces, por ejemplo, esos elementos vigas, para el caso vigas de cimentación, ¿sí? Eso sería una cimentación, está bajo el terreno, hubo necesidad de excavar, se fundió y la palabra para, digamos, colocar lo que es el concreto dentro de, ya sea un molde comúnmente conocido como formaleta o el terreno adecuadamente, es decir, dándole una forma según lo que está diseñado, normalmente son elementos de tipo rectangular o cuadrados, ¿sí? Normalmente son de ese tipo, de sección. Es decir, ese elemento en general que está así, cuando hablamos de sección, es como si le hiciésemos un corte, ¿sí? Lo cortamos, hagan de cuenta que fuese aspiro y espero que alguna vez en la vida les hayan partido, o si no, por lo menos los hayan invitado a alguna fiesta de cumpleaños, donde lo más común es encontrar una torta. Y en la torta normalmente la cortan en pedazos. Si la cortasen por la mitad y la abren, usted logra ver por dentro qué otras cremas tenía esa torta.
¿sí? ¿Qué tiene por dentro? Entonces lo mismo hacemos acá, hacemos de cuenta que esto fuese la torta, como si un cuchillo imaginario cortásemos ese elemento en algún momento, y esta cara que nosotros vemos acá, es decir, de donde prácticamente parte ese prisma, y se denomina prisma porque es o un rectángulo o un cuadrado con un fondo, así como un cilindro es una circunferencia con un fondo, ¿sí? Esto es lo que se denomina sección, sección. Es decir, poder ver una parte del elemento como si la estuviese cortando. Entonces, para el caso, esto sería la sección y es de concreto reforzado. Ahí tiene aceros de refuerzo, viene lo que vendría siendo las varillas de acero, y en este caso serían longitudinales, longitudinales porque son las que van, digamos, a lo largo del elemento prismático, a lo largo de la viga, a lo largo de la columna, si es el caso, es decir, en el elemento vertical, y para también confinar en algún momento el núcleo, es decir, ese centro que va a ser, digamos, interno entre esas varillas, que va a ser concreto y es la parte que más resistencia necesitamos que tenga. eh, para ello se utilizan lo que son estribos o flejes, ¿sí? Por ahí algún compañero los nombró en algún momento. Y es otro tipo de varilla de acero de refuerzo, pero con una sección, es decir, con un diámetro diferente al del longitudinal. Entonces, cuando estemos así y estemos hablando de sección, entonces ya sabemos que están hablando de esa área que se puede observar de un elemento estructural. Entonces, las vigas cintas específicamente son de sección muy pequeña. Entonces, vamos a hacer por acá una pequeña viga cinta, como para que me entiendan. Profe. Sí, dime. ¿Y en una placa hay posibilidad de hacer viga de cimentación o no? Existen placas de cimentación. Es decir, la placa puede ser la cimentación si es una cimentación superficial, pero entonces habría que definir si es una placa de cimentación o una placa de entrepiso. Funcionan diferente, ¿sí? La placa de entrepiso, y es precisamente las que en las casas de 2 pisos, eh, lo que generan es una transmisión de las cargas que precisamente son ese piso que está encima de ellas. Tanto la estructura como la composición de mobiliario, como las personas, todo eso, ¿sí? Y es transmitido de las viguetas, si es que fuese una placa aligerada, a las vigas, y de las vigas, pues por ser horizontales, a las columnas, y de las columnas, la parte vertical, baja esa carga a la cimentación. Entonces puede ser otra, o puede ser una placa de cimentación, o zapatas, o por ejemplo esto que están viendo acá, este es un tipo de cimentación. La vamos a ver cuando estemos específicamente en el tema de concretos, y esto es lo que se denomina concreto ciclópeo, ¿sí? Una viga en concreto ciclópeo es una viga de cimentación. ¿Qué pasa con ella? Que ella no tiene acero de refuerzo, pero tiene adicional del concreto más piedra aún. Entonces, cuando estemos en este tema específicamente, haremos referencia a eso, volveremos de pronto a mirar este dibujito u otros más. Pero sí existen las cimentaciones de tipo placa. Y la placa, ahorita se las muestro, es digamos, un elemento de área, ¿sí? Que no es de un grosor o un espesor muy grande y que precisamente lo que hace es transmitir o eh, eh, asumir ciertos esfuerzos y cargas.
Profe, pero algo importante también de esas varillas de acero es que tengan que ser corrugados para una mayor resistencia, ¿cierto? Para mayor resistencia no, para mayor adherencia con el mismo concreto. Y efectivamente, esa es una de las propiedades que tiene que tener obligatoriamente nuestro acero de refuerzo, que sea corrugado. Lo veremos muy a profundidad para determinar y entender cómo es una varilla, cómo se dobla, ¿sí? Eso tiene su orden, eso no es coger y darle, digamos, esa curvita que tiene por acá, eh, como uno quiera. Todo tiene su ciencia, todo tiene su orden específico de cómo realizarse. Para que me entienda mucho más, voy a variar bastante la sección. Entonces, supongamos que esto es una viga y que también por dentro de ella va el acero de refuerzo, ¿sí? Normalmente así. No solamente hay en las esquinas, depende del diseño estructural, depende de las cargas que esté asumiendo, ¿sí? Tendrá más acero longitudinal, ¿sí? Puede tener mucho más. Entonces, depende de ese diseño. Pero vamos a hacer de cuenta simplemente que está por dentro del acero de refuerzo. El concreto normalmente nosotros no lo trabajamos sin acero de refuerzos, aunque sí les digo que existen lo que se denominan concretos de alto desempeño. Es decir, que asume incluso el aporte o la ayuda, la colaboración que le genera el acero de refuerzo. Es decir, ahí sí no habría necesidad de meterle nada más, pero pues obviamente será una elaboración con un concreto y una mezcla muy especial con una adición de aditivos específicos para que pueda precisamente trabajar de esa forma. Pero volviendo al cuento de lo de la sección, entonces perfectamente podemos hacer de cuenta que esto sería una viga cinta y noten la diferencia del área, ¿sí? Del área de sección de este elemento prismático respecto de este. Las vigas cintas por lo general son en la parte muy superior ya terminando o rematando lo que son las edificaciones o algún cerramiento, ¿sí? Son vigas de sección pequeña. No son tanto para resistir cargas o esfuerzos como estos elementos, sino más bien para configurar un diafragma. Y de una vez, para que me entiendan a qué me refiero con diafragma.
Estoy intentando, para que me entiendan, aquí es a lo que me refiero cuando digo que forme un diafragma. Los elementos estructurales en general lo que deben es, digamos, confinar otros elementos. Para el caso, supongamos que eso es un muro en ladrillo, ¿sí? Y se requiere de estructura que lo confine, es decir, que por todos lados esté ese elemento amarrado dentro de la estructura. Profe, ¿Sí? disculpe para acordarle que ya pasaron los 15 minutos y guarde la grabación, no sé. Muchas Algo gracias. Correcto. Bien. Listo, grabado. Ok, entonces de nuevo volviendo acá al cuento. Esta cuestión que yo les nombro de diafragmas y demás, lo que se busca es que ciertos elementos que hacen parte de la construcción queden confinados, es decir, que queden, digamos, amarrados con el resto de la estructura. ¿Con qué se confina? Específicamente con vigas y con columnas. Para el caso, si esto fuese un muro ya en la parte superior de una edificación, pues esta sección de viga ya de aquí para arriba realmente no va a tener casi nada. Es decir, su aporte no es tanto de que vaya a aguantar o mucha carga, sino simplemente para confinar ese elemento, y ahí esto es lo que se configura como algo que se denomina diafragma, ¿sí? Los diafragmas pueden ser horizontales o verticales. Entonces, ahorita respecto de lo que una compañera nombraba de lo que son las placas, miremos por acá una. Esto es lo que vendría siendo una placa de entrepiso, ¿sí? Es decir, si la casa que ustedes analizaron, que debían por lo menos tener algún ejemplo de una casa de 2 pisos, pues ese segundo piso está todo sobre esa placa. Puede ser de diferentes, hay de diferentes tipos de placas, las estaremos tratando cuando veamos bien el tema de concretos, para que me entiendan bien estos, pero pues aquí más o menos ustedes ya se pueden hacer una idea de esos elementos. Entonces, un elemento en general que abarca área, ¿sí? Y lo que hace es transmitir la carga de todo lo que va a haber encima, que puede ser personas, puede ser mobiliario, puede ser maquinaria, según el tipo de edificación. Y se transmite, según sea el caso, normalmente hacia las vigas. Para este caso, las vigas, pues serían las vigas del entrepiso, ¿sí? De la placa de entrepiso. Así como teníamos vigas en la cimentación, también tenemos vigas acá, pero pues les vamos, digamos, colocando un apellido adicional o un cargo adicional según la ubicación dentro de la edificación. Bien, también la compañera nombró de que si se podía colocar una placa de cimentación. Sí existen, pero el diseño pues corresponde específicamente a eso. No es lo mismo transmitir cargas de arriba hacia abajo que en la parte del suelo donde adicional de la distribución de carga que viene de lo que tiene encima, también van a encontrarse con un poco de esfuerzos del mismo suelo, ¿sí?
Entonces, el tipo de refuerzo y el tipo de constitución de la placa, pues va a variar. Entonces, si en algún momento a ustedes se les pregunta, por ejemplo, si se les da un gráfico, ubique una viga cinta, ustedes la van a poner en la parte de abajo o en la parte de arriba de una edificación. ¿Dónde la colocarían? Depende del diseño, ¿no? Sí, pero una viga cinta específicamente, ustedes ya de aquí en adelante van a saber que se está refiriendo es a una viga de sección pequeña y que por lo general va a estar en la parte muy superior de la edificación, es decir, donde ya no va a tener mucha cosa encima para que transmita carga, porque para eso precisamente requiere de una sección mayor. Entonces, normalmente las vigas cintas van a estar precisamente en la parte superior de los muros, ya al final justo pegándose a cualquier cubierta. Y si miramos, por ejemplo, aquí esas vistas de una casita, sería perfectamente una viga por ahí, por donde está ya la cubierta, es decir, de ahí hacia arriba ya no existe más muro, ya no existe otro piso, prácticamente hasta ahí llegó la construcción. Entonces, esas son la ubicación normal de las vigas cintas. ¿Se entiende más o menos eso? Perdón, ¿puede repetir? Lo que pasa es que se me salió el Zoom por el internet que está lento. Ok, ya les repito. Cuando hablemos de vigas cintas, siempre vamos a hablar de vigas que son típicamente de sección pequeña, es decir, el área de la sección transversal, ¿sí? Esta es la parte longitudinal. Si yo lo corto o lo miro solamente por este extremo, estoy haciendo referencia a esta área, ¿sí? El área de la sección transversal es relativamente pequeña comparado con otras vigas que están también haciendo parte de la estructura de cualquier edificación. Y además están en la parte superior de los muros y normalmente ya se conectan directamente con lo que viene siendo la cubierta, o para que me entiendan, el techito, ¿sí? La cubierta. Ya no existen más muros por aquí arriba, ya no existe una placa, nada por el estilo. Entonces ella realmente lo que está haciendo es amarrar ese elemento de muro para configurar o conformar un diafragma. Es necesario en toda edificación que se configuren diafragmas. ¿Por qué? Porque es la mejor forma para distribuir cargas y que toda la estructura se comporte como un elemento monolítico, es decir, como si fuese una sola cosa. Eso, digamos, si no lo alcanzamos a ver hoy, la próxima clase, justo al inicio, les voy a pasar unos videitos específicamente de lo que tiene que ver con los movimientos sísmicos en una edificación. Cosas básicas que hay que tener en cuenta respecto de lo que es sismoresistencia y por qué debemos generar los diafragmas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Entendido eso? Sí, señor. Ok. Por favor, nómbrenme más materiales. Háganme el favor. ¿Qué más encontraron ustedes en esas Profe, viviendas de como uso? tal, no es un material, bueno, sí es un material, pero La serían las tubería interna formaletas. hidráulica. A ver, ¿alguno nombró las tuberías? ¿Qué más? Las formaletas, o sea, aunque se llaman las estructuras. Claro, correcto. Nosotros dentro de los materiales, y aquí viene la cuestión, lo que vamos a aprender de materiales de ingeniería no solamente es para lo que ya quedó en la construcción, que más o menos ya tienen idea de qué es, sino también de los componentes de eso
y de los equipos o materiales requeridos para poder edificar esa obra civil, para poderla construir. Entonces, también en los equipos, pero sí, digamos, para poder dar este molde, y volvamos a mirar lo que tiene que ver con la zapata. Digamos, si ya partimos de un hecho de que esto es en concreto, reforzado, en algún momento esto fue pastoso, ¿sí? Medio como un fluido. Para que en algún momento quede así, o como cualquier columna que queda vertical, o cualquier viga que queda horizontal, es decir, no es que se esté escurriendo, no es que se esté doblando sin ningún problema, si es algo sólido, para que quede así es requerido de un molde, un molde. Ese molde, en el caso de construcción, lo vamos a denominar formaletas. Es decir, cualquier cosa que requiramos para que después de pasar de un estado pastoso quede con cierta forma, obligatoriamente requeriremos de formaletas, el formaleteado. Existen de muchos tipos, es decir, así como los materiales de ingeniería. Las podemos encontrar de madera, las podemos fabricar, pueden ser metálicas, pueden ser plásticas, según digamos, la facilidad de adquirirlas, según el tipo de sección que debamos conformar, es decir, el acabado de ese elemento. No necesariamente la columna tiene que ser, digamos, prismática. Esto perfectamente podría ser aquí una sección circular y por tanto esto se vería más bien como un cilindro. O incluso con algún tipo de entresalientes en ese mismo elemento. Todo eso, al principio, si está, digamos, medio líquido, como un fluido, y usted lo deja en un molde, bueno, pues cuando quita el molde, le va a quedar con la forma interna de esa formaleta, de ese molde. Entonces, puede ser de diferentes materiales. Entonces, sí, también para cosas que no van a quedar allí, pero que las requerimos para esos elementos de la construcción, también hace parte de los materiales. Muy bien. En materia de las tuberías, claro que sí. Nosotros pues tenemos tuberías hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas y otras, ¿sí? Según sea el tipo de Profe, construcción. Dime. en el caso de las formaletas, ¿son mejores las metálicas? Pues, no sé, en mi punto de vista, debido a que se desperdicia menos el concreto, duran más, son lavables, pero pues sí tienen de pronto un costo más altico, pero son mejores. ¿O Correcto. qué dice? ¿Sí? Depende, a ver, depende del tipo de proyecto, porque digamos, hay formaletas metálicas y pues digamos, las que uno alquila normalmente ya vienen modulares, es decir, ya vienen de unas medidas específicas. Cuando se habla de que algo es modular, es precisamente de que se pueden pegar secciones con otras para dar una mayor, digamos, área o sección a lo que sea. Entonces, por lo menos lo metálico ya está, digamos, generado de forma tal que es modular. Entonces, dependiendo de lo que sea, no todas las formaletas nos sirven. Entonces, de pronto la sección, digamos, si fuésemos a tener una columna circular, tal vez la sección que nosotros que nos tiene que quedar, supongamos que tenga un diámetro de, pongámosle, 80 centímetros, ¿sí? Por decir un número, 1 metro. Puede ser, y nosotros podemos encontrar formaleta metálica para columnas circulares, claro que sí, pero puede ser que comercialmente no la consigamos para esa medida en particular del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, en ese momento, pues definitivamente no nos serviría. Y muy seguramente la plástica tampoco la vamos a encontrar de esa sección. Entonces, pensemos, pues madre, ¿y cómo hacemos entonces para que nos quede con
con esa medida. Ah, bueno, pues la podemos diseñar, la podemos construir. ¿Cómo? Con otros elementos. Elementos como cuáles, ahí sí, normalmente la madera. Entonces, con madera, con varias secciones de listones, nosotros podemos dar esas formas, esos moldes, a esas medidas específicas que se salen de las medidas comerciales. Y eso sí depende del que haya diseñado, tanto de la parte arquitectónica como de la parte estructural. Entonces, habría que analizar es, dependiendo de lo que se requiere, si sí se consiguen formaletas para eso. Ahora bien, hay formaletas metálicas que son muy buenas, sobre todo para lo que son cierto tipo de construcción de edificaciones, que normalmente se conoce como procesos industriales. Es decir, que son muy rápidas, que son más que todo con equipo que más bien con mano de obra. Cuando me refiero a mano de obra es cuando tenemos a nuestros trabajadores, ya sean ayudantes, oficiales o maestros, que son los tres rangos que nosotros, con los cuales nosotros identificamos primordialmente a quienes trabajan para nosotros en las obras. Es decir, los que sí realizan el trabajo físico. Pero de pronto sí, no se consigue eso. Y en este tipo de construcción industrial, es decir, que toca hacer muchas casas del mismo tipo, es decir, no va a variar la forma, pues se puede alquilar la formaleta o mandarse a hacer. ¿Por qué? Porque la vamos a poder reutilizar muchas veces. Y entre más rápido la tengamos allí, entre más fácil sea de aprender cómo es que se arma, pues obviamente el rendimiento, es decir, el tiempo que se tarda en generar una edificación o una obra en general, pues va a ser mucho menor. Entre menor sea el tiempo de cualquier obra, pues mayor ganancia. ¿Sí? Eso es lógico. El tiempo es oro. Entonces, dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que se quiera realizar, ¿sí? Pues existen esos tipos de formaletas para tener en cuenta. Hay que analizar si nos sirve o no. ¿Qué más se han encontrado por ahí? Entonces, de nuevo, ya que se tocó ese tema de formaletas, hay formaletas en madera, metálicas, plásticas, ¿sí? Lo que tiene que ver con las tuberías, entonces les decía, tubería hidráulica, ojo, lo que sea tubería hidráulica, cuando lo veamos ahí en el tema de materiales sintéticos, haremos referencia de qué significa eso. Y para tenerlo en cuenta, es específicamente la que transporta agua potable, ¿sí? Es la de agua a presión, ¿sí? Trabaja a tubo lleno. Ya se los muestro. Entonces, nosotros tenemos, primero vamos a hablar de lo que son las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Esas normalmente son las típicas de cualquier vivienda. Entonces, la que tiene que ver con la parte hidráulica, típicamente la podemos encontrar de dos colores para una vivienda. Blanca, ¿sí? Como esta, y esta es la que trabaja a presión, pero esta específicamente, la blanca, es para agua fría. Si encuentran de este tipo también, para que trabaje a presión, también va a ser agua, pero el color es beige. Cuando estemos tratando ese tema, mirarán bien la referencia. Para ella es específicamente para agua caliente, la que es del tono beige. Entonces, obviamente, digamos, esos recubrimientos, esos espesores de esa sección de esa tubería, pues estarán adecuados para ese tipo de temperaturas y sobre todo para que trabaje a presión. Es decir, allí se concentran unas fuerzas, digamos, bastante fuertes y según el diseño, y eso lo aprenderán a diseñar, pues digamos, este diámetro puede ser muy diferente. Puede ser, por ejemplo, de otro.
dependiendo del tipo de diseño, dependiendo hasta dónde se quiera que se llegue el agua. La otra que hay, en general, es la tubería sanitaria y de aguas lluvias. De una vez para que se lo graben. La tubería amarilla, ¿sí?, de color amarillo, siempre va a ser tubería sanitaria y de aguas lluvias. ¿Qué pasa con esta? Y pues no, por lo general, los diámetros de las que son a presión son mucho menores que las que se utilizan en la parte sanitaria. Las de presión, ya sea para agua caliente o agua fría, es específicamente agua del acueducto, es decir, agua potable. Mientras que la de color amarillo, la sanitaria o de aguas lluvias, es normalmente para aguas lluvias o aguas servidas, lo que comúnmente se conoce como aguas negras. Pero en este tipo de tuberías no es a tubo lleno, es decir, el agua no llega de un extremo al otro extremo de esa tubería. En esta parte, más o menos, siempre debe quedar digamos, un vacío que va a estar con aire. Es decir, el agua aquí, en las tuberías sanitarias y aguas lluvias, trabaja es por gravedad, ¿sí?, no por presión. Entonces, eso es básico de entender en esa parte. Igual lo veremos más a fondo. Lo que tiene que ver con la parte, digamos, a gas, también encontramos diferentes tuberías. Hay una parte de pronto que puede ser metálica, también para estas tuberías puede ser una parte metálica, dependiendo de dónde se encuentre. Si es interna de una vivienda, la tubería a gas es de un material específico. También es plástico. Estos son plásticos. Esto se conoce como material PVC, pero el del gas no es PVC, sino P al P. Sí, es digamos, una especie de sándwich entre un polímero, aluminio y otro polímero. A su debido momento explicaremos mejor esa parte, como para tener en cuenta. Adicional de esas, pueden haber otras tuberías de instalaciones, así como la eléctrica. Por ejemplo, si lo que estamos es en un proyecto que tenga que ver con una edificación hospitalaria, es decir, una clínica, un hospital, bueno, en fin. Porque allí también hay que transportar otro tipo de fluidos, por ejemplo, oxígeno. Entonces, ese tipo Profe, de qué pena. tuberías podría ser perfectamente de concreto, de cobre. Entonces, dependiendo de lo que sea el fluido o lo que se vaya a transportar por dentro, pues puede variar el tipo de material. Es que queda un minuto para que se acabe la reunión. Ok. Aprovechen ahí en nuestros cambios mientras se vuelven a conectar, hacer la pausa activa, ¿no? Movimientos de muñecas, cambiar de posición, levantarse, darle la vuelta a la almohada al menos. Entonces aprovechen ahí. Luego tengo una pregunta.